Muy buen día tengan todos ustedes y bienvenidos. Estamos felices de que estén aquí con nosotros una vez más. Y hoy, para dar continuidad al programa que inició la semana pasada y que, como bien dijo un amigo, es una trilogía. Primero, mi madre y yo. Hoy, mi padre y yo. Y la semana entrante, mis hermanos y yo. Y quiero presentarles, bueno, ya no necesita presentación, ya la conocen mucho. Está Perla Montaño con nosotros y una servidora, Gloria Montemayor. Y vamos a estar hablando de esta relación tan importante en la infancia pues en nuestra infancia, porque aquí no podemos hablar en tercera persona. Estamos hablando de nuestra propia historia. La semana pasada se habló muchísimo, Perla, de la importancia de la relación con la madre, y yo creo que es la más importante, desde el instante de la concepción y el resto, ¿no? O sea, desde la concepción en adelante. Y cómo es indispensable para poder establecer un vínculo sano que nos permita caminar en la vida, que nos permita relacionarnos con los demás y que nos permita, pues, tener éxito como persona. Pero no menos importante también es la relación con nuestro Padre. ¿Estás de acuerdo conmigo en esto, Perla? Ay, Gloria, gracias. Me da gusto verlos a todos. Para nosotros es un placer y más estar en este espacio compartiéndolo con mi querida Gloria. Gracias. Es importante, a veces nos damos cuenta o lo experimentamos de acuerdo al papel social en el que nos envolvemos, la importancia de la madre. Y claro que la tiene muchísima, es nuestro vínculo, nos gestamos, su sangre circuló por nuestra sangre, nuestro cuerpo, nos nutrió, nos dieron tanto. Y pareciera que podemos dejar a un lado al papá y eso no es posible. Somos producto de una madre y de un padre. Y cada uno tiene, como bien dices, Gloria, un punto importante para nuestra vida, para nuestro crecer, para nuestro desarrollo. Cómo enfrentar la vida, cómo salir adelante, quiénes somos, nuestra identidad que nos la puede proporcionar, pues el padre, la madre. Y es bien bonito, ¿no? Porque yo no conocí a mi padre. O sea, yo estuve dentro del vientre de mi mamá. Yo no conocí a mi papá. ¿Cómo lo conocí? Lo conocí a través de mi mamá. Las experiencias que tenía mi mamá con mi papá desde la gestación es cuando poco a poco voy conociéndolo. Por eso la importancia de conocer un poquito acerca de nuestro tiempo de gestación y nuestra gestación, para ver qué percibí desde ese momento del otro, del hombre, ¿no? Yo, ya sea niña o sea varón, no importa, cómo lo percibo. Y qué importante es, a mí me asombra y siempre lo comparto, no sé si ya en alguna otra ocasión lo he compartido, que siempre decimos que la mamá da la vida por sus hijos. Y sí es cierto, ¿no? Pero cuando yo me enteré de esta otra manera, de que cuando en el momento de la concepción está el óvulo y está el espermatozoide. En el momento en que el espermatozoide fecunda al óvulo, el espermatozoide pierde las mitocondrias que son la energía. O sea, que también pierde se pierde en el óvulo. Ujú. Entonces, por lo tanto, también mi padre, en esa célula que dio origen a mi vida, también dio su todo para fusionarse, para dar como resultado yo. Ujú. ¿No? Entonces también agradecerle a nuestros padres,
¿no? A través de ese proceso divino que así lo planteó Dios desde siempre para poderme funcionar y ser en esa unión de dos células tan importantes. Y yo creo ya el hecho de que ese haya sido el plan de Dios habla de la importancia de que seamos padre y madre. Habla de la importancia de la labor de cada uno de ellos y de eso vamos a hablar un poco hoy, específicamente de la labor, de la función, de la relación de papá con nosotros y cómo nos marcó también, cómo así como el vínculo o la falta del vínculo con mamá nos impactó para, pues para toda nuestra vida, igualmente nuestra relación con papá nos marcó de una manera muy importante. ¿Cuáles serían las características, digamos, de la misión, de la función de papá en esta formación mía? O sea, mamá me ayudó a establecer el vínculo. Si no hubo vínculo con mamá, el resto de mi vida, o hasta que lo haga consciente y lo trabaje, va a tener esa carencia, esa incapacidad, esa limitación. Igual me pasa con qué tanto yo logré, o más bien qué tanto se dio el vínculo, que es diferente que el de mamá, pero a la vez se hace un vínculo con papá también. Y qué tanto me impactó. O sea, ¿cuál fue la función de papá en mi crecimiento, en mi desarrollo? No nada más físico, sino psicológico, emocional, espiritual, intelectual, social, en mi capacidad de relacionarme con los demás. Para empezar, yo creo que ya ves que hay tareas que desarrollamos en la infancia y que en la medida en que logramos resolverlas, en esa medida vamos a poder pasar a la siguiente tarea según la edad que vamos teniendo. Y bueno, estoy refiriéndome a las etapas de Erikson. Así como la primera etapa fue de desarrollar esa confianza básica y esa capacidad de vincularme con mamá, en la segunda etapa, yo creo que en la de la autonomía, papá tiene una tarea primordial. Él como que me abre el panorama hacia afuera, como que me da la seguridad para desprenderme y empezar a caminar, como para explorar, para investigar. Es mi seguridad, es como mi motor, el que me impulsa para empezar, es mi modelo. Para el hombrecito, para el niño, es su modelo, para bien o para mal. Y para la mujer, como por, no por identificación, sino al contrario, por diferente, es mi referente también, papá. No soy hombre, soy mujer. Me parezco a mi madre. Y en la manera en que él me trata y que él trata a mi madre, en esa manera yo voy a poder relacionarme con el sexo masculino si soy mujer, ¿no? Entonces, no sé si tú quieras agregar algo a lo que estoy diciendo Que me gusta, Gloria, me gusta mucho lo que estás comentando, porque podemos ver que somos esos seres humanos perfectos en que estamos buscando nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestra perfección, nuestra manera de relacionarnos, de amar, de ver, de sentir y de explorar el mundo y todo lo que hay alrededor. Y cómo el papel crucial de papá, ¿no? O sea, eh, eh, no quiero para nada equipararlos de una manera en que yo diga, ay, mejor papá que mamá, ¿no? Simplemente en esta plática quisiera yo exponer, ¿no? La importancia de la relación con papá, ¿no?
Imagínense la autonomía. ¿Qué tan autónoma soy? ¿O qué tan dependiente? ¿Qué tan temerosa soy? ¿O qué tan fuerte enfrentar? ¿Qué tanto puedo yo ser creativa y tener una iniciativa propia? Pareciera que eso es así como que yo lo voy a recibir así como de la nada, como polvos de estrellas. Y no es cierto. Tengo que tener un ejemplo y tengo que tener una referencia. Y el padre, para bien o para mal, es la referencia en la que me puedo yo sostener para avanzar en ese proceso de desarrollo. Y qué triste, ¿no? Cuando vemos que por muerte, por ser mamá soltera, por divorcio, por problemas de adicciones, por problemas de una cultura, no contamos con esa figura Sí, para ser imitada y que nos alimente en esta parte emocional y espiritual, como tú dices. sí. De hecho, hay en este momento, pienso que los medios, que socialmente hay como una contracultura, como irse al otro extremo de los roles tradicionales en los que papá, pues, era como el modelo más cercano para el niño. Él le transmitía pues su oficio, por ejemplo, a un hijo varón. Uh-huh. Era el que le permitía al muchacho saber, tenía una certeza hacia dónde iba. Ahora, con toda la revolución que se ha dado a nivel la liberación femenina, que en sí trajo mucho de bien, pero que mal entendida se ha desprestigiado mucho la función. Bueno, fui la más sorprendida cuando me leí, pensando en este tema que íbamos a hablar, de que en Alemania ya se está investigando y haciendo prácticas con células que van a ser sintéticas, el espermatozoide sintético. Dije yo, a ese grado hemos llegado de prescindir del varón, de ningunear el rol. Yo creo que hay más papás de los que nos queremos, pensamos, que quieren estar involucrados en la crianza de sus hijos, pero que, pues como no lo hacen igual a mamá, porque papá tiene un modo diferente de ser, la mamá, no, así no se hace, no, así no se baña al niño, no, así, y entonces, pues como que dice, bueno, pues es tu área, ¿no? Así no se cambia un pañal, así no se le da la mamila, cuando lo que necesita es estímulo, porque esos papás quieren involucrarse. Y está el otro extremo, el de los papás, y hablabas tú de la pérdida del padre, hablabas tú de cuando por muerte o por divorcio, o porque la mujer eligió ser madre soltera en toda esta cultura que estoy hablando. También existe el rol del padre, pues que se ha dedicado a ser proveedor, que está presente, pero no emocionalmente ni vinculado ni involucrado con sus hijos. Todos los días los ve, a lo mejor llega en la mañana, los lleva a la escuela y en la noche antes de acostarse o llega ya después de que se acostaron, pero está ausente de qué les pasa, de cómo se sienten, de cómo les fue en la escuela, con tantas cosas que están pasando hoy en día en las escuelas. Yo pensaría que quisieran estar más involucrados. Y el problema es, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué nos pasó cuando niñas? Cuando teníamos un papá ausente, cuando era un papá no involucrado.
por todas las razones que mencionaste y otras más. Por ejemplo, la realidad de estos papás que por brindarle un mejor futuro a sus hijos, emigran y se van a Estados Unidos y luego resulta que ya ni regresan, son papás ausentes, papás lejanos, papás que hasta hacen otra familia por allá, ¿no? No sé, ¿qué opines? Yo creo que esta charla me ayuda y espero que también a los que nos están escuchando les ayude a preguntarse cómo fue la relación con mi papá, qué tan cerca. Como todo ser humano tendrá grandes cualidades, pero también grandes, en mi caso, grandes carestía de muchas cosas, ¿no? De su cercanía. En mi caso, por ejemplo, Gloria, nosotros éramos 3 mujeres, en donde, pues sí, como que mi papá, al ser el varón, que se mantenía siempre al margen, la que se encargaba de nuestra educación era mi papá. Mi ¿Tu papá mamá? fue un papá ausente. Entonces, ¿qué necesité? No, me tengo que preguntar, ¿qué necesité? ¿Qué me hizo falta de ese padre que me amó, que lo amé, pero que en mi caso tuvo mucha ausencia o viví mucha ausencia de su parte, mucha irresponsabilidad, mucha lejanía, mucho abandono, mucho a él tener otra familia, como comentabas tú, el sentir que yo no era lo suficientemente importante para mi padre, ¿no? El que tenía que compartir el afecto, no solamente con mis hermanas, sino con otras personas más, ¿no? Entonces, es el momento para darme cuenta y, y que esa conciencia que puedo tomar de la importancia de mi padre en mi vida me dé el brinco para poder pedir sanación, buscar una sanación para que esas heridas del padre ya no sigan repercutiendo en mí, en mis decisiones, en mis afectos, en mis emociones. Y muy importante, en mi relación con Dios Padre. Sí. Sumamente importante, ¿no? Dicen que agosto es el día es el mes de Dios Padre y hay muchas devociones pues para estas fechas. No, pero no. Y si yo me pregunto, ¿qué reflejo en Dios Padre de mi papá? O al contrario, ¿qué no quiero reflejar de mi papá en Dios Padre? ¿O a quién estoy buscando? Indiscutiblemente que la ausencia de padre en la tierra afecta, impacta nuestra capacidad de relacionarnos con Dios Padre. Y este es una consecuencia muy que pasa inadvertida, pero muy grave. Porque sabes que un abandono de papá, un rechazo de papá, un no me importas, o ya abiertamente un abuso de cualquier índole, con gritos, con golpes, de cualquier tipo, o un abandono por muerte, o, o porque decide pues que no quiere continuar en una relación y se va. ¿Qué, qué mensaje nos da? ¿Cómo podemos relacionarnos con un Dios Padre que no vemos si nuestro Padre en la tierra nos rechazó, bueno, nos abandonó? Y ese abandono puede ser hasta por muerte. Uno vive como un abandono y ese fue mi caso. O sea, mi padre pues me abandonó, pero por muerte. Ayer fue su aniversario casualmente y aniversario número 63, imagínate hace cuántos años. Era yo una niña muy pequeña y apenas era la segunda de 6. Esa vivencia de desamparo,
de, pues de duelo, porque te marinas en esa pérdida, en ese duelo, en esa falta de conexión con una figura que te dé seguridad, que te dé sostén, marcó mi manera de ser. Me volví una persona insegura, una persona que buscaba, pues que añoraba un papá. Y aún, yo siempre he dicho que uno cuando elige pareja, lo hace por dos razones. Una, muy sana, de lo amo, que es verdad, y fue mi caso. Pero otra no tan sana, que es más bien neurótica y es para satisfacer una necesidad no resuelta. Buscas una persona que se parezca, que venga a suplir el rol, que venga a ayudarte a sanar esa herida, que tenga un ego, por ejemplo, en este caso de papá, ¿no? Que sea una persona protectora, que sea una persona generosa, que sea una persona que quiera, que se ocupe de ti, porque lo estás buscando en esa parte no sana desde tu niña herida, o sea, desde tu carencia. Y ni qué decir del varón, de un niño. ¿Qué le transmite estas vivencias de abandono paterno con relación a Dios? O sea, ¿cómo se pueden relacionar e identificar en lo masculino si no existe ahí, no hay un referente, no hay un modelo, o no hay un modelo sano, ¿no? Hay un modelo tóxico, hay un modelo no sano, no sé, una masculinidad tóxica. Y sabes qué, y a veces está simplemente por la palabra, ¿no? Papá, mi padre, puedo identificar cómo se siente en mí esa palabra y la imagen y concepto que tengo de padre. Y qué tanto, como decías tú, en una relación de pareja, puedo eso mismo que necesito buscarlo o Ujú. repetirlo. O repetirlo. O repetirlo. ¿No? Y entonces, como mi conocimiento y mi experiencia son una, cuando me muestran a ese Dios Padre misericordioso, fiel, presente, en el que le puedo decir papito, ¿no? Con de cariño, donde puedo decir que provee en el desierto, que provee de agua y comida, que protege, que pone una nube durante las horas de sol y calienta durante la noche en el desierto, donde una y otra vez los profetas nos dicen que va y asiste siempre al más necesitado, que escucha nuestro clamor, que es nuestro refugio, que es nuestra roca. Ujú. Eh, eh, Tengo esa experiencia personal y tengo que quizá que formármela a raíz de experiencias nuevas o de lectura de la palabra para volverme a identificar o volver a modificar ese concepto que por experiencia tuve de un padre. Sí, Y ese es, también esa parte, qué importante, si yo sano esa relación con mi padre, al mismo tiempo, como sistema, como familia, puedo también transmitirles a mis descendientes ese mismo concepto, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo, si alguien me dice mesa, pienso en una mesa en la que yo pensé, cual sea de madera o de lo que sea. Pero si yo puedo también decirles que pintar tal vez una mesa, tal vez mis nietos o mis bisnietos puedan ver esa mesa en la que yo pensé y puedan temer tomarla como referente. Y ajá, por eso es importante que yo sane mi relación con mi Padre, Dios Padre, para que pueda también transmitir ese nuevo concepto a mis descendientes. así es. Y hablando de eso, está ahorita en pantalla
el libro Libre del pasado para ser feliz, que habla precisamente de los vínculos en la etapa pues primera, desde la concepción en adelante. Y los pueden encontrar en el Centro de Oración del Sagrado Corazón vía WhatsApp, que es una de sus aplicaciones pues del centro, o en la librería Casa de María Inmaculada. Y ese libro trata, Perla, como tú recordarás, sobre todo lo que tiene que ver de lo que habló María Esther la semana pasada junto con Sonia, del trauma de nacimiento y de la experiencia pre y perinatal. ¿Sí? Excelente libro. Como que tenemos, o me gusta este libro que escribió María Esther y Elia Barneche Pous, nuestras queridas maestras, porque, porque hablan de algo que apenas ahorita se está hablando, cuando ellos ya tenían mucho tiempo de conocerlo, en el cómo repercute nuestra estancia en el vientre y nuestros primeros meses de vida y qué repercusiones pudieran tener en nosotros. Entonces, es un libro muy importante que sepamos. Y estamos esperando que se abra ese taller para padres, donde nos expliquen todo esto para que nosotros como padres, que en mi época estaba totalmente ignorante de esto, puedo yo darle una acogida y una manera diferente de vivir estos primeros meses de mi hijo, o de mi nieto, o de mi bisnieto, de mi sobrino, en el vientre de su mamá y cuando nazca. ¿No? Excelente libro, qué bueno. Sí, Ojalá gracias. lo puedan adquirir. Y bueno, hablando de lo que tú estabas diciendo, la herida del padre, ¿no? La ausencia o la falta de una imagen sana de un papá en la tierra y cómo impacta nuestra capacidad de relacionarnos con Dios, Padre. Y es fácil de comprender si te pones a ver si el modelo que tengo en la tierra no es confiable, si no solo no me da lo que necesito y tengo derecho a recibir solo por el hecho de existir, sino además me trata con falta de respeto, me trata de una manera abusiva, está totalmente ausente emocionalmente porque tiene una adicción, como la quieras llamar, al alcohol, a la droga, al trabajo, lo que sea, no está emocionalmente presente para mí. Y sanar esta herida del padre creo que fue lo que marcó el inicio de mi sanación, fíjate. En estos talleres de evangelización en los cuales te hablan del amor de Dios, Dios te ama porque existes, Dios te ama de una manera única, personal, incondicional, individual. Y eso vino a sanar mucho la imagen. No porque mi papá me hubiera tratado mal, apenas lo recordaba, ¿no? Apenas lo recordaba, sino porque no estuvo. Y entonces eso genera una añoranza, una sensación de hueco que siempre anda uno buscando llenar. Y lo puedes llenar con mil cosas, ¿eh? Puedes llenarlo a lo mejor con comida, puedes llenarlo con actividades, puedes llenarlo, tratar de llenarlo porque no lo logras, pero ese hueco que se siente permanentemente y que estás buscando llenar, buscas resolverlo de muchas maneras. No sé si tú has experimentado ese hueco, porque para mí fue una realidad. Yo hasta hablaba de que físicamente se sentía aquí. Sí, Gloria, lamentablemente, no, sí lo he podido experimentar, ese vacío. Y la verdad, he seguido un proceso, tú sabes, en el centro de oración, gracias a Dios, que me llevó ahí, pero es una huella, ¿no? Queda, o sea, yo puedo saber cómo se siente, porque ya lo experimenté. Así es. Y esa falta de conexión con Dios Padre que comentábamos, este vacío del alma, de adentro, que algo
falta, algo falta, ¿no? También esa vergüenza, ¿no? De que mi papá a veces no esté, de que me pueda sentir sola. Y como también esa soledad, en mi caso, me ha perseguido, puedo llamarlo así. O sea, es una experiencia que he tenido muy cercana a mí. También estos problemas de enojo, de control, que se han manifestado a través de esta herida. Sí. Ese miedo al abandono, esa sobredependencia, decíamos nosotros, ¿no? De que si no tengo a mi papá, como esa imagen de proveer, de estar presente, de amor, de procurarme de la manera que yo necesito, porque seguramente sí lo hicieron, si no, no estaría aquí, pero no de la manera en que yo lo necesitaba, ¿no? Me hace decir, si no cuento con eso, pues tengo que contar conmigo. Y entonces, ¿qué me hago? Una superwoman, ¿no? O que fingiendo más bien ser una superwoman, que no necesito, que yo puedo, que voy a seguir adelante, ¿no? De esa plática que dimos que me gustó mucho, que compartí con María y contigo, no, y con Cristi, no me acuerdo con quién, en el que decíamos que la vulnerabilidad en la fortaleza, Ujú. ¿no? En tener que salir adelante, porque no puedo en quién recargarme, ¿no? Sí. Y es agotador, Sí. ¿no? Entonces, ¿cómo esas experiencias del padre tienen otras muchas consecuencias que nos invitamos a contactar en este momento, a revisar, para notar dónde y cómo se siente esta experiencia de vida? ¿Tú qué dices, Gloria? En tu práctica de acompañamiento, en los talleres, Pues seguramente has tenido experiencia de este tipo con otras muchas personas? totalmente. Ya de adulto lo vives como eh, esa carencia te lleva a buscar llenarla, ¿no? Y el buscar llenarla te lleva a la codependencia, ¿sí? Porque no es una incapacidad de establecer una relación sana de igual a igual cuando internamente andas buscando un papá, ¿sí? Por ejemplo, cuando en tu interior andas buscando esa seguridad, entonces o te cuelgas o te amurallas para evitar que te vuelvan a abandonar, si así lo viviste, aunque haya sido por cualquiera de las causas que hemos mencionado. La presencia de papá, si lo que tenía que aportarme, bueno, además de su amor, su aceptación, el que me diera mi seguridad en mi feminidad cuando era yo niña, el que, fíjate, me dio un modelo de cómo relacionarme o cómo él se relacionaba con mi madre, era el modelo para que yo luego buscara a mi vez repetirlo, ¿no? O huir de ese modelo porque me pareció poco sano. Entonces, eso por un lado. Entonces, si no tengo esa capacidad de relacionarme de igual a igual con una autoestima sana, papá, ¿sabes también para qué me ayuda? Para poner límites. Él, respetando mis límites y modelándome con su ejemplo cómo se establecen límites, es una herramienta que me ayuda a salir al mundo, a poner límites. Necesito muchas veces poner límites. Y como papá no estuvo ahí para hacerlo, es probable que camine por el mundo como una consecuencia de la codependencia, esa incapacidad de poner límites, esa incapacidad de protegerme, a caminar en el mundo como si me sintiera muy vulnerable o guarecida tras de muros. Eso también lo hemos visto ahí en el centro mucho. Eh, Fíjate que hasta, bueno, las consecuencias en todo lo que tiene que ver con cómo me relaciono yo con los demás. Porque desde cómo me siento yo,
conmigo misma. O sea, tiene que ver mucho con mi autoestima también. Todo esto se vio impactado por el abandono, por el rechazo, por la incapacidad de estar presente o tratando de estar presente y luchando esos padres que los considero ahora, tratando de modelar de una manera sana ese interés que tienen por los hijos, por involucrarse con su educación, por involucrarse con su formación, y además siendo tildados pues ¿cómo les llaman? Que están atados al... Mandilón. Mandilón, exacto, estaba queriendo recordar esa palabra, atada al mandil, o una mujer que no le permite a papá cumplir esas funciones porque como tú decías, es superwoman, ¿no? Entonces, pues sí, el impacto y en los niños, porque esto es ya en la edad adulta, pero en los niños, estudios recientes pues hablan de que la carencia de un padre por todas las causas que hemos mencionado exacerban, agravan las consecuencias en los hijos, niños y niñas, pero muy frecuentemente, más frecuentemente en el varón. El varón empieza a tener conflictos de identidad, comienza a tener conflictos de empezar a abusar de drogas o de alcohol, tratando de anestesiar ese dolor o esa ausencia. Tiene problemas de depresión, de más suicidios que las niñas. O sea, de verdad las consecuencias son muchas en los niños y está ya documentado, o sea, no es algo que estamos hablando de oídas, está documentado por personas, por investigadores. Tiene muchas consecuencias esta ausencia de padre. ¿Cómo? Qué soberbios pensar que podemos prescindir socialmente de uno de los dos pilares, ¿no? De un hogar. A veces no queda de otra, es verdad. A veces no queda de otra. Pero a veces por quítame estas pajas, se deshacen los hogares también, sin medir las consecuencias en los hijos, y son muy graves. Sí, sí, como que ese concepto de lo que implica hombría. ¿Sí? No, no, lo que implica hombría, ¿no? Simplemente qué implica y cómo lo aprendí en mi infancia en referencia a los varones o a los papás, ¿no? Que pueden ser tal vez abuelos para algunos, papá, hermanos mayores. Y, y la importancia, porque así como la mirada de mi padre me reafirma como mujer en la diferencia, también la mirada del padre reafirma en la masculinidad, ¿no? Así es. En con todo lo que implica, ¿no? La testosterona, la fuerza, la musculatura. Por eso a veces, cuántos vemos en la juventud que muchos jóvenes se dedican a hacer mucho ejercicio para adquirir esa musculatura que hable de ellos, ¿no? De esa fortaleza, de esa presencia, de esa grande, ¿no? Para mostrarse. Cuando hay algo mucho más adentro, ¿no? Que es un verdadero hombre varón. Yo creo que se tendría que recuperar, porque estemos luchando por los derechos laborales, de sueldos, de inteligencia, de capacidades, bueno, yo desde el punto de vista, tenemos que menospreciar al varón. No, No,
Y pareciera que en algunas corrientes hay que pareciera que la mujer tiene que estar arriba del hombre. Como que se quiere, como que se sintió mucho tiempo el hombre arriba de la mujer, entonces ahora quieren revertirlo estando la mujer arriba del hombre. Y yo siento que no, que tenemos que buscar un equilibrio, ¿no? Tan grandioso, porque así se dio. Desde la concepción, así estamos, hombre y mujer. Hombre y mujer los creó. Efectivamente. Y se dio el pendulazo. Estamos en esa generación del pendulazo, de estar demasiado reprimidas a andar quemando brasieres, ¿no? Sí. Entonces, pero la consecuencia en la edad adulta es escoger inconscientemente una pareja que también me abandone, fíjate, o una pareja que constantemente me esté para buscando sanar eso que traigo ahí adentro, buscando sanar, a veces elegir, nos vamos nosotros también al pendulazo, o buscas repetir y repetir el patrón para resolverlo, o buscas huir de ese patrón y escoges a la persona, o sea, dices, es como la gente que tiene papás que fuman mucho, por ejemplo. Dice, yo nunca voy a fumar, ¿no? Nunca. Es así como por repulsa, nunca. O nunca voy a beber porque mi papá abusaba mucho del alcohol. Es ese otro extremo, ¿no? Genera en el adulto enormes sentimientos, terror al abandono, por ejemplo, hambre de papá. Y eso me lleva a vivir tratando de llenar ese vacío. Y ese vacío lo puedo llenar, esa hambre, como decía, con exceso de comida, con compulsión al trabajo, con alcohol, con drogas, con depresión, con promiscuidad sexual, algo que acaricie mi dolor, ¿no? Cambio constante de parejas. Para no ser abandonada, mejor yo abandono, ¿no? Entonces, sí, se da toda clase de disfunción, de desorden, y es así de importante la relación de papá, la presencia de papá. Sí. Y qué bonito tema nos tocó, Gloria, poder compartir con las personas que nos escuchan. Suscríbanse al canal YouTube, ahí, pónganle ahí suscribirse para que puedan recibir las notificaciones. Siempre nos da gusto. Y por favor, pongan ahí sus comentarios, sus preguntas. Es importante para nosotros saber qué opinan, cuáles son sus dudas. Estamos siempre en el centro de oración, siempre dispuestas a escucharlos y a través de este medio, en este momento se nos permite pues estar presente con ustedes, pues nos llena de satisfacción y gusto, y más con este tema que es muy importante, igual que todos los que vimos y vamos a seguir viendo, como mi madre y yo, y mis hermanos y yo, Sí. que vamos a compartir la próxima semana. Y ¿Con qué te gustaría cerrar, Gloria? me gustaría cerrar nada más con alguna esperanza, algún recurso de cómo sanar la herida del padre. ¿Se te ocurre alguna manera a ti? Sí, bueno, fíjense, usted está en pantalla, estamos viendo el libro que se llama Libre del pasado para ser feliz. Y entonces ahí vamos a encontrar recursos en este libro para generar esa conexión con nuestro padre, cómo hubiese sido la mejor manera y ver de qué forma estoy supliendo o estoy sanando esa carestía o ese exceso o esa forma, ¿no? Porque también hemos visto que a veces para la mamá por alguna razón no está presente y el papá toma todo una poder, se puede decir, y le otorga un poder excesivo a la hija o al hijo, ¿no? Disminuyendo a su esposa.
Entonces, yo creo que en este libro pueden encontrar eso, esa forma de ir sanando. Es, siempre se sabe, ¿no?, que el espíritu que habita en nosotros es voluntad y entendimiento. Y esa manera de entender y comprendernos a nosotros mismos nos da esa capacidad para tomar la iniciativa, que es la voluntad de poder hacer cambios y de poder generar otro ambiente alrededor de nosotros, ya en conciencia. Y pienso que la conciencia es la conexión que tenemos con Dios, porque nada más esa conciencia humana nos lleva a Él y Él nos ilumina a través de su espíritu. Entonces yo creo que tenemos muchos recursos, ¿no? Y poderle pedir a Dios Padre, ¿no? Padre Dios, no Padre bueno. ¿Sabes qué? Si no te conozco o no tuve la oportunidad de encontrarme con un Padre aquí en la tierra, permíteme ser tú el Padre que necesito tener ahora. ¿No? Ahora hoy, en mi realidad, ¿no? Presentarle digo, a los hijos o a los nietos o a los sobrinos o a la gente, presentarles otro concepto de Dios Padre. Que tal vez yo no logre cambiarlo, pero tal vez por lo menos ya lo escucharon, ya vieron, ya sintieron otra presencia diferente. Y a lo mejor ayudaría, se me ocurre, porque obviamente, si no puedo relacionarme con mi papá aquí en la tierra, ¿cómo me voy a relacionar con un Dios que nunca he visto, con un Padre Dios que nunca he visto? Y no puedo dejar de pensar que tal vez nuestro Padre Dios, en su infinito amor, quiso por eso tener un padre sustituto, un papá adoptivo para Jesús aquí en la tierra. Jesús tenía la experiencia del Padre, o sea, él procedía del Padre y sin embargo quiso darle un papá adoptivo. Por alguna razón debe ser. Y a veces ese rol lo cumplen otros miembros de la familia. Por ejemplo, en mi caso yo recuerdo que el rol de papá que dejó de ejercer por muerte, obviamente, luego lo cubrió mi abuelo materno, lo cubrió mi tío, o sea, porque casualmente, y por eso fue un tema que por alguna razón nos tocó compartir, casualmente murieron todos los que fungieron ese rol, murió mi padre, luego mi abuelo a los 2 años y luego el tío que cumplió esa misión y luego el otro tío, hermanos, esposo de la hermana o hermano de mi padre. Entonces, todas esas pérdidas, pues como que fue llover sobre mojado o fue echarle chile a la herida, ¿no? Pero siempre en su gran misericordia, yo creo, el Señor va a permitir que un niño que no ha tenido la vivencia de un papá nutricio, porque yo creo que eso es lo que uno busca, un papá que le dé seguridad, un papá que le ayude a sentirse orgulloso de ser hombre, que le modele la honestidad, las virtudes que debe desempeñar en el trabajo, en la socialización, en cómo se relaciona con los demás. Va a encontrar a alguien, un maestro a lo mejor. Tener un maestro que te ayude siendo ese modelo que te faltó, ¿no? He conocido muchas personas que no han tenido a nadie o que han tenido un modelo, pues por desgracia, que ha desfigurado la presencia del padre y sin embargo han tenido mentores, o sea, una persona que como que lo acoge bajo su protección porque ve la bondad de esa persona.
Y yo creo que todos podemos, si nos ponemos a pensar, podemos recordar a alguien así, ¿no? Alguien que fungió como padre adoptivo, como mentor, como modelo, cuando no tuve el modelo que yo necesitaba, ¿no? Qué bello, Gloria, de veras eso que estás compartiendo y que también como decías y preguntabas, ¿qué maneras tenemos para poder sanar o salir adelante ante estas situaciones de vida en las cuales no pedimos, pero que nos vimos involucrados? Es esa imagen de José, ¿no? De José en el que no era papá, él sabía perfectamente que no era el papá de Jesús, Claro. pero ejercía esa función Ujú. importante y siempre nos lo pintan, ¿no? Trabajando en una carpintería, ¿no? Trabajando, enseñando, compartiendo tiempo con, con José, en la laboriosidad, en la Ujú. iniciativa, en la Ujú. creatividad. Porque las imágenes que nos presentan es con María, ¿no? Es como que en el apapacho, en el vínculo, en el afecto, en la ternura, ¿no? En esa parte. Pero siempre ponen a Jesús en la parte de la laboriosidad, Sí. el trabajo, en buscar objetivos, en tener un objetivo claro y caminar hacia él, ¿no? ¿Cómo se llama? Y esto es una excelente también, y yo creo que Dios en su divina misericordia y amor hacia nosotros, para su hijo le pone a José y también para nosotros, Ujú. también para encontrarnos con José en esa padre más fácil humano que nos puede acompañar en el camino. Simplemente, eh, pues, tomados de la mano. Ajá. Así es, porque bueno, ya eh, de una manera mucho más sana puedes llenar el vacío, ¿no? Ese vacío y no todas esas maneras disfuncionales para llenar ese hueco, porque así como el joven, como tú decías, Jesús en el taller trabajando con José y José siendo su modelo hacia afuera, ¿no? Hacia socializar, hacia la labor, hacia el trabajo. La mujer, si no tiene ese modelo, a veces, pues busca encontrar una jovencita, buscar un viejo para que sea su papá, ¿no? Entonces, hay que buscar modelos más sanos. Yo creo, en la infancia se cimenta nuestra autoestima en dos pilares muy importantes. Soy digna, soy capaz. Y yo creo que ahí mamá y papá están reflejados. Soy digna, esa capacidad de vincularme y de sentirme bienvenida y amada y aceptada y vista con los ojos de bienvenida al mundo. Y esa función de papá de enseñarme, que mamá también me la enseña, pero papá me enseña cosas que mamá me enseña, ¿no? O sea, viceversa. Esa capacidad de decir, soy capaz, tengo los recursos personales, intelectuales, emocionales, físicos, para desempeñar esta función, para cubrir mis necesidades, para brindar un servicio. Yo pienso que, yo pienso que son los dos pilares sine qua non. Sin ellos crecemos pues con una cojera, ¿no? Con una carencia, con una limitación y nos lleva a toda clase de maneras de tratar de suplir esa carencia. Sí. Y qué interesante esto que que me compartes ahorita, ¿no? Esos pilares, ¿no? Dignidad,
y capacidad. Sí. ¿No? Esa dignidad que está en el ser, ¿no? Simplemente por ser soy digna, esa capacidad, sí puedo, ¿no? Ser y hacer. Ser y hacer, ¿no? Y claro, tiene mucho que ver con esta parte del papá y la mamá, que nomás se combinan, pero al fin y al cabo son pilares. Y por lo tanto es importante esa sanación que tenemos que buscar de la relación con nuestros padres. Y, eh, y que si por socialmente tenemos una sensación distorsionada del padre, que no la transmitamos a los hijos, porque vemos que nuestras nuevas generaciones, cómo están dispuestos a ejercer el papel de padres de una manera diferente a los que fueron el papá de mis hijos, no mi papá, mis cuñados y demás. ¿No? Los jóvenes, yo veo ahora a través de mi yerno específicamente cómo él tiene ese interés que tú comentabas, de ejercer esa paternidad más presente, cosa que antes se le atribuía únicamente a la mamá. Así Como, es. como el papá iba a cambiar un pañal. Y ahora no, al contrario, se combinan, pero que siga siendo el papá, ¿no? Y no deja de serlo porque haga un pañal o bañe o prepare la merienda o algo así. ¿No? No, Como que antes se completaba nada más al papá, tenía que llevarlos nos tenía que llevar a la escuela, ¿no? Nos tenía que recoger. Era el que manejaba, o bueno, también la mamá, pero bueno, el que manejaba, el que hacía cosas diferentes. sí. Es que Y eran los roles eran muy preestablecidos. Hoy por hoy la mujer trabaja, la mujer sale, la mujer abona a la economía de la familia, pero el marido tiene que a su vez traer también, digamos, colaborar con su parte para que funcione, ¿no? claro, Más ahorita en esta época de pandemia que estamos pues pasándola tan difícil en todos los sentidos. Más, sí, los sentidos, sí, cierto, y que está representando un cambio social muy fuerte desde todos los aspectos. así es. Yo lo veo, ¿no? Haz de cuando dices, híjole, no ir a la escuela, ¿dónde van a aprender los niños a jugar y a relacionarse, a competir, a reconciliarse, a trabajar en proyectos, en reírse, en tirarse al suelo, en ensuciarse, en copiar al otro, en verse, sin esa gran oportunidad que es la escuela? Pues es ¿No? temporal y bueno, pues así les está tocando vivir a nuestros niños, ¿no? Pero bueno, el tema de hoy nos lleva a agradecer que bueno, no sé a ti, a mí no me tocó vivir eso. ¿A ti te tocó alguna pandemia? Yo ni sabía que era eso. Para nada, para nada. ¿No? ¿No? Bueno, Bueno, no y quiero qué dejar buena a oportunidad. nuestros... ¿Mandé? Esta gran oportunidad que nos da la pandemia de poder estar en este momento con ustedes y para compartir con ustedes este tema. ¿No? Así es. Entonces, Y también gracias a la lo pandemia. que ha traído de bueno hoy por hoy ha sido la presencia de mamá y papá, de los dos, bueno, cuando hay mamá y papá en el hogar y la colaboración de ambos, ¿no? Sí, Creo que la última pandemia fue allá a principios del siglo XX, no nos tocó. sí. Por viejitas que La estemos. pandemia de la gripe española o algo así, ¿cierto? ¿No? Entonces, qué bueno que ya ahora vamos a tener que enfrentar de una manera diferente, con una población mucho mayor que en aquel entonces, con unos medios de comunicación también diferentes. Sí, sí. Entonces, Y yo agradezco, así como dijiste tú, tu yerno involucrándose en la crianza de su hijita, igual yo observo en mis yernos esa presencia, ese entusiasmo por compartir la vida de sus hijos. Me encanta. Me encanta, la agradezco y la admiro. sí, Admiro mucho eso, ese deseo, porque hay ahora una conciencia de lo que es el rol del papá
el rol del padre en la formación de sus hijos, no solo en la manutención, ¿no? No, no, no. Ay, Gloria, pues qué gusto compartir este espacio contigo. Muchas Igualmente, gracias. Muchas me gracias. Gracias a todos ustedes por escucharnos, ¿no? muchas Les agradecemos mucho. Acuérdense que está aquí el WhatsApp donde ustedes pueden pedir el libro, Libre del Pasado para Ser Feliz, o pueden adquirirlo también en la librería La Casa de María Inmaculada, que está en la Laguna del Valle y que también tiene servicio a domicilio, ¿no? Ojalá les ¿Conoces la sirva de mucho. dirección de la librería? ¿Perdón? ¿Conoces la dirección de la librería? Sé que está en Adolfo Prieto, casi esquina con Parroquia, en la Ah, Colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México. ok, muy bien. Pues muchísimas gracias Muchas gracias a usted. Que por estén- abrirnos Gracias, y recibirnos ahí en sus hogares. gracias, Gloria. Gracias a todos. Igual, Bye. bye.